Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarazaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Una persona sabia en asuntos espirituales, al escuchar las instrucciones de Dios, al entender la voluntad de Dios para su vida, será alguien que mostrará un intenso deseo para llevarla a cabo de inmediato. Hay un sentido de urgencia para que cada creyente obedezca la voluntad de Dios. Y existe una relación directa entre la voluntad de Dios y experimentar el reino. Alguien que rechace la voluntad de Dios no tendrá una experiencia de reino, es decir, no entrará al reino de Dios. Y aquellos que son creyentes, si no nos sometemos a diario, nos estaremos privando a nosotros mismos de la influencia del reino en nuestras vidas, de la sabiduría del reino, del poder del reino y de la unción del reino. Así que seamos sabios, tomemos la decisión correcta ahora mismo y digámosle a Dios con sinceridad: Dios, cuando me reveles algo, cuando pongas algo en mi corazón, cuando yo lea tus instrucciones en las Escrituras y entienda tu voluntad, Dios, me comprometo a cumplirla y a cumplirla con urgencia. Haré de ella la prioridad en mi vida. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Mateo, capítulo 22. Libro de Mateo, capítulo 22. Veremos que Yeshua, Jesús de Nazaret, nos revelará otra parábola. Y como con mucha frecuencia sucede, sus parábolas se relacionan con el reino de Dios. Alguien me preguntó hace poco, ¿cuál es la diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios? En realidad, no hay diferencia alguna, pero vemos con frecuencia en las Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento, este término, el reino de los cielos, porque nosotros estamos en la tierra y estamos separados de la plenitud de ese reino. Es un reino que está en el cielo, pero ese mismo reino, el reino del cielo, el reino de Dios, se convertirá, si eres un creyente, en tu eternidad, en lo que experimentarás y donde permanecerás por siempre y siempre. Y les comparto buenas noticias. Si te apropias de las instrucciones de Dios y las aplicas a tu vida, experimentarás el poder del reino, la unción del reino, hoy en tu vida, en la medida que actúas para conquistar los propósitos y la voluntad de Dios. Noten que una vez más Yeshua se dirige a líderes y responde a aquellos que están en contra de la verdad de Dios y en contra suya. Creo que hay una importante correlación entre esas dos cosas. Cuando alguien se opone a la verdad de Dios, se opondrá también al Mesías. Y cuando alguien se opone al Mesías, rechazará la instrucción de Dios. Iniciemos entonces capítulo 22, verso 1. Y Yeshua, respondiendo de nuevo, es decir, en respuesta a algo, les habló en parábolas diciendo. Y como comenté, usualmente sus parábolas se relacionan con el reino de Dios. Leemos en el verso 2 que el reino de los cielos es similar a un hombre, y no a cualquier hombre, sino a un rey, a un hombre que es un rey. Y noten lo que se revela sobre este hombre. Vemos aquí que él organizó una boda para su hijo. Es interesante que la palabra boda
En la mayoría de las veces que aparece en esta parábola está en plural. Sin embargo, normalmente no se traduce como que él hizo bodas para su hijo. La implicación del plural no es que haya hecho varias bodas diferentes, sino que la implicación es que esta boda era una boda abundante. En el lenguaje bíblico, con frecuencia, el plural aparece para mostrar algo extremo, extremadamente bueno, extremadamente santo, extremadamente lleno de las características de Dios. Esta es una boda de Dios. Una de las cosas que viene a mi mente es lo que leemos en Apocalipsis capítulo 19, este gran banquete de bodas al final de esta era. Y existe una conexión entre el banquete de bodas y el establecimiento del reino de los cielos en este mundo. Una vez más, el Mesías hablando dice: el reino del cielo es similar a un hombre, un rey, que organizó una boda para su hijo, verso 3, y envió a sus siervos para que llamasen a los invitados. Esto significa que ellos habían sido invitados en el pasado y ahora mismo esta invitación sigue teniendo vigencia. Y en el futuro cercano, la boda se llevará a cabo. Este llamado a responder al banquete de bodas no es algo nuevo. Ellos sabían al respecto y presumiblemente ellos eran quienes responderían al llamado, actuarían y vendrían a la boda. Entonces, ahora envía a sus siervos para avisarles que llegó la hora. Pero noten lo que ocurre. Verso 3 al final. Pero ellos no quisieron venir. Yo subrayaría esta palabra que dice que ellos no quisieron venir. Porque esta palabra para querer está en modo imperfecto. Y el imperfecto vaticina un cambio. En este momento, ellos no querían, pero vendrá el momento en el que ellos anhelarán entrar a esa boda, pero no podrán. ¿Cuál es el mensaje que nos transmite esta construcción gramatical específica? Muy sencillo. Si tú no respondes a la verdad de Dios, y me refiero principalmente a esta gran invitación al reino de Dios, que es el Evangelio. Puede que me digas: no me interesa, no le prestaré atención, no me importa. Pero ten por seguro que vendrá un tiempo cuando te arrepentirás de ello. Tú desearás ser parte del reino de Dios, pero será demasiado tarde. La construcción gramatical nos hace ver que estos individuos no estaban interesados en la invitación de Dios a su reino, y de lo que la parábola aquí nos habla, de este rey y de la boda de su hijo, de este evento para el hijo del rey. Y nos muestra que esta gente será muy infeliz por la decisión que tomaron, porque como dice aquí, ellos no quisieron venir. Verso 4. De nuevo, envió a otros siervos diciendo: háblenle a todos los que han sido invitados. He aquí la seudá. Esa es la palabra en hebreo, aunque aquí tenemos un término en griego, pero lo menciono debido a que si entiendes hebreo, hay una gran diferencia entre la palabra arujá, una comida, y una seudá. Una seudá es una comida o una cena muy importante, generalmente una cena con un propósito específico y mucho más elaborada. El propósito no es solo comer porque tienes hambre, sino que el propósito es celebrar cierto evento, cierto acontecimiento, algo de gran importancia. Y debido a esto, noten lo que dice. Él le dice a sus siervos: vayan ustedes y díganle a todos los que han sido invitados, díganles: he aquí, la cena, mi cena, ha sido preparada. Los bueyes, está en plural, los bueyes, y esto dice algo que reviste gran importancia.
La mayoría de la gente no come bueyes a menos de que sean personas muy ricas y que se trate de un evento de suma importancia. Él dice, mis bueyes están preparados y el ganado engordado. Se refiere a terneros. Los terneros engordados ya están muertos y todo está listo. Vengan a la boda. Entiendan algo más. Una boda, cuando se menciona en la Biblia, busca comunicarnos un gran gozo, gran alegría. Y por lo tanto, cuando vemos este término boda en plural, es una boda, pero es una boda de extrema alegría. Es una boda como ninguna otra boda en la historia. Esto es lo que la palabra de Dios, de la manera única como el Espíritu Santo inspiró al autor para escribir esto, nos busca comunicar a ti y a mí, a los lectores. Entonces, todo está listo. Vengan ustedes, dice él, a la boda. Verso 5. Pero ellos, y usa un término para ignorar. Este es el problema. Con mucha frecuencia ignoramos cosas a las que deberíamos prestar atención. Y le prestamos atención a las que deberíamos ignorar. ¿Qué nos revela esto? Nos muestra que nos falta discernimiento. Si me preguntaras, ¿cuál crees que es una de las cosas que más le hace daño al cuerpo de creyentes? Te respondería que es la falta de discernimiento. Solo hay una forma de obtener discernimiento. Es un don del Espíritu Santo, pero Él provee discernimiento cuando tomamos las instrucciones de Dios, las aplicamos a nuestras vidas, obedecemos su palabra y el resultado de la obediencia es que Dios nos dará una nueva perspectiva, su perspectiva. Y es solo por medio de esta perspectiva que tendremos discernimiento. Seremos capaces de ver las cosas apropiadamente para tomar decisiones correctas. ¿Qué son decisiones correctas? Son aquellas que están alineadas con la voluntad de Dios y son para su gloria. Así que descubrimos que estos hombres, ignorándolos, salieron. Y acompañando esta acción de salir, leemos que uno se fue a su propio campo y otro se fue a su emporio, que es un término antiguo que significa a su lugar de negocios o a su tienda. Y otros, mira lo que dice el verso 6. Y otros, los demás, tomaron a estos siervos y los trataron con irrespeto. Los afligieron, quizás esta palabra se refiera a tortura, y dice que al final los mataron. Y la implicación es que mataron a aquellos que los estaban invitando a algo que era bueno. En mi opinión, estos siervos son una ilustración de los profetas y también de los apóstoles, todos los que hablaron la verdad de Dios, pero que la mayoría de la sociedad, y en la época de los profetas de Israel, los propios hijos de Israel, mataron a los profetas que les fueron enviados, los rechazaron, los trataron con violencia y rechazo. ¡Qué triste! Porque estos profetas tenían instrucciones de Dios. Y cuando somos lo suficientemente sabios y humildes, estas dos cosas van de la mano. La humildad produce sabiduría, y la sabiduría causará que seas humilde. Estos individuos no eran ninguna de esas dos cosas. No eran ni sabios ni humildes. Estaban airados, eran indiferentes, fueron irrespetuosos con estos siervos y eventualmente los tomaron y los mataron. Verso 7. Pero, y esta es una transición importante, ahora los eventos, las acciones, las actitudes de la gente habrán sido dadas a conocer ante el rey. Pero el rey, al oír esto, escuchó y se enojó. Esta es una verdad muy simple. No hagas cosas que enojan a Dios. Haz las cosas que le agradan a Él.
Y me dirás, bien, ¿y cómo lo sé? Por su palabra. Aquellas cosas que Él nos ordena hacer son las que le agradan, y ¿sabes qué? Se convertirán en una fuente de alegría también para nosotros. Cuando Dios está feliz, también su pueblo estará feliz. Pero cuando Dios está enojado, y cuando se enoja por nuestras decisiones insensatas, por nuestros actos de rebeldía, por desobediencias que tú y yo cometamos, no estaremos felices, no recibiremos cosas buenas, sino la disciplina de Dios. Y estos individuos, bien, estamos hablando de aquellos que le pertenecen al mundo. Ellos no estaban interesados en la invitación, y vemos que el rey, cuando escuchó esto, se enojó y envió, esto es muy importante, esta es una de las claves que al interpretar esta parábola, nos deja claro que el rey es una ilustración de Dios. Eso es lo que enseña la parábola. ¿Por qué? Porque Él envía, y si tu Biblia dice soldados, no es una traducción literal. Es la palabra ejército, y está en plural. Él envía a sus ejércitos. Muchos de ustedes han oído el término, que se ve con frecuencia en versiones clásicas de la Biblia, que habla sobre Adonai Sebaot, que significa el Señor de los ejércitos o de las huestes, y está en plural. ¿Qué son huestes celestiales? Son ejércitos, y está en plural. Así que está diciendo con este término, el Señor de las huestes se refiere al Dios de los ejércitos, y el uso de este término le brinda al lector una clara indicación de que en esta parábola el rey es Dios. Este es el principio que se enseña al lector. Así que de nuevo, verso 7. Cuando el rey escuchó esto, se enojó, se airó a causa de esto, y envió a sus ejércitos. ¿Y qué más hizo? Él destruyó, es decir, Él mató, Él causó que estas personas perecieran. ¿Y quiénes fueron estas personas? Los asesinos, aquellos asesinos. Y noten qué más. Y a sus ciudades Él incendió. De nuevo, vemos el término asesinos. Sí, muchos de ellos eran asesinos. Ellos mataron a los siervos que Él había enviado. Pero noten algo más. Nosotros debemos amar a nuestro prójimo, pero si no los amamos, no tenemos un corazón correcto. No estamos pensando conforme a lo que nos enseñó el Mesías en el Sermón del Monte. Él hablaba de que si yo tengo malicia en contra de mi hermano, de mi prójimo, de la gente a mi alrededor, es como si ya los hubiese asesinado. Entonces vemos aquí que Él tomó acciones contra estos que califica como asesinos. Y aquí hay otra indicación del juicio de Dios. ¿Qué hizo con sus ciudades? A sus ciudades Él incendió. Verso 8. Entonces, Él le dice a sus siervos, la boda ha sido preparada. Y aquellos que fueron invitados, los que habían sido llamados, y eso es literalmente lo que dice, los que habían sido llamados no eran dignos. Ahora, ¿cómo nos hacemos dignos? Lo aprenderemos. Nos hacemos dignos al responder la instrucción de Dios. ¿Cómo puedo estar seguro de que así es como nos hacemos dignos? Porque cuando le decimos sí a la obra de Dios, y me refiero a la obra del Mesías, el único camino de Dios para la salvación del ser humano es la experiencia de salvación que nos cambia y nos hace aceptables ante Dios. Lee lo que ocurre aquí. Él dice, todo está preparado, pero aquellos que habían sido llamados son indignos. Por lo tanto, verso 9, por lo tanto, vayan hacia, y la palabra aquí nos habla de un camino o una calle, pero la palabra que precede aquí tiene que ver con callejones aledaños. Y esto es porque en la época antigua había una calle principal por la que caminabas y la gente vivía en los callejones aledaños, no en la calle principal. Él les dice, vayan a donde vive la gente. Entonces, por lo tanto, vayan a los callejones del camino y, esto es importante, y a quienes quiera que ustedes encuentren,
llámenlos para la boda. De nuevo aparece la palabra bodas en plural para demostrar que es extremadamente alegre, extremadamente buena, que es una boda realmente maravillosa. Invítenlos, llámenlos a la boda. Verso 10. Y los siervos, estos siervos, salieron a los caminos, es decir, a las vías principales y a las demás, y reunieron a todos los que encontraron. Y aquí está la clave. A todos los que encontraron, y noten lo que dice, tanto a los que eran malos como a los que eran buenos. La invitación es, y cuando hablamos sobre los malos y los buenos, estamos hablando de la humanidad. Esta invitación es para ti. No importa lo que haya sido tu pasado, lo que hayas hecho o dejado de hacer, cuán grandes han sido tus pecados. Esto es para buenos y malos. Y realmente nadie, ni siquiera uno, es bueno. Vemos aquí que la invitación, este llamado, es para todo el mundo, para el malo y también para el bueno. ¿Con qué finalidad? De que mi boda, esto es lo que dice, la boda de este rey para su hijo, que la boda pueda estar llena de quienes se reclinan, es decir, de invitados. Insisto, cuando hablamos sobre esta palabra que les compartí antes, seudá, esta cena para un propósito especial, que no es solamente para comer, sino que es por el evento en sí, para celebrarlo, y ellos comerían allí reclinándose, como cuando se celebra la cena de la Pascua. Esto subraya, esta palabra reclinarse, lo que trae a nuestra mente con frecuencia es la Pascua, lo que trae un contexto redentivo a nuestro estudio. Y decimos, en este pasaje de la Escritura, que era para que la boda estuviese llena. Y luego pasemos ahora al verso 11. Entonces el rey entró. ¿Por qué? ¿Por qué ha venido? Para percibir, y esta no es la palabra normal para ver, sino para lograr una perspectiva correcta. Entonces, el rey entra y hace esto para ver, para percibir a aquellos que estaban reclinados, a los que vinieron a la boda, y dice que vio allí a un hombre, y aquí hay un gran problema, porque este hombre no estaba ataviado con vestidos de boda. La tradición indica lo siguiente: cuando una persona llega a una boda y no tiene la vestimenta adecuada, era responsabilidad del anfitrión de la boda el proveerle de la ropa adecuada. Así que, noten que dice aquí, si se fijan, cuando leemos aquí, que él vio allí a un hombre que no estaba vestido con traje de boda, está en pasivo, es decir, que él no recibió la oportunidad de vestirse adecuadamente con las ropas apropiadas para una boda. Y esto implica una cosa, que él la rechazó, que él no la quería, no quería cambiar sus vestiduras. Él no quería comportarse de manera diferente porque en las Escrituras las vestiduras con frecuencia se relacionan con obras, con su conducta, con hechos. Verso 12. Y le dice al hombre, verán, Dios no odia a la gente, Él odia al pecado. Pero noten cómo se dirige a este hombre. Y le dijo a él, amigo. Amigo no es una palabra de mala intención ni de resentimiento contra esta persona en sí misma. Le dice, ¿cómo es posible que hayas entrado aquí sin tener vestimentas de boda? Recuerden, esto es una parábola, y las parábolas, como he dicho, son enseñanzas mediante una ilustración general. Nadie entrará al reino de Dios por error. Nadie podrá entrar si no califica para entrar. Pero siempre que veas algo que es anormal, algo que no puede ser, allí es donde está la sabiduría. Eso es lo que debe ser enfatizado en este punto de la parábola. Entonces, él pregunta, ¿cómo es posible que hayas entrado aquí, y eso es enfático, en este lugar, en esta boda, sin tener vestiduras de bodas? Verso 13. Pero la boca de este hombre
se mantuvo cerrada. Él no tenía nada que pudiera justificarlo, no tenía excusa alguna, nada podía decir. Así que la Escritura dice que este hombre se mantuvo en silencio. Verso 13. Entonces el rey le dijo a sus ministros, y aquí hay un cambio. A lo largo de este pasaje, de toda esta parábola, cuando vemos al rey hablar, él habla a sus siervos. Es la palabra doulos. Pero aquí vemos una palabra diferente que se refiere a un ministro. Uno que no es un esclavo, no es un siervo en ese sentido, sino que es uno que tiene una posición de gran importancia. Por lo tanto, este rey le dice a sus ministros, aten sus manos y pies, literalmente sus pies y sus manos, y tómenlo, es decir, remuévanlo, y arrójenlo a, escuchen bien, arrójenlo a las tinieblas de afuera. Las tinieblas son un lugar de miedo. Las tinieblas se refieren a cosas desconocidas que no pueden ser percibidas, y esto es lo que la Escritura nos señala. ¿Por qué usa las tinieblas para referirse al castigo? Nosotros no podemos ni siquiera concebir cuán terrible castigo recibirán aquellos que rechacen el Evangelio. Y dice que los arrojen a las tinieblas de afuera, donde, sigue leyendo, el texto añade, allí será el llanto, y vaya que habrá mucho llanto, y junto al llanto habrá duelo, tristeza, luto, pena, remordimiento. Pero no termina allí. También dice, y el crujir de dientes. ¿Con qué se relaciona esto? El término crujir de dientes se refiere al dolor, a un sufrimiento intenso e increíble. A la gente no le gusta enfocarse en esto, y yo lo entiendo, pero debemos decirle toda la verdad a aquellos que nos escuchan. Y la verdad que vemos en las Escrituras es esta. El infierno es un lugar real, literal, y será un lugar donde habrá llanto y un dolor extremadamente fuerte, una tortura por la eternidad. Por eso también tomamos muy en serio el compartir el único mensaje, y quiero enfatizar esto, el único mensaje de salvación. Y noten cómo concluye esta Escritura. Verso 14. Porque muchos son llamados o los llamados, pero pocos, y esto significa muy pocos serán aquellos que serán escogidos. Este término, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, tiene un gran significado, y empezaremos con este punto la próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.